Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero invitarte a un programa especial y es que he viajado hasta Barcelona. Estoy en la Feria de Piscina y Wellness, la feria nacional más importante donde se presentan todas las novedades de los productos que tenemos en el exterior de nuestras casas. Y me han invitado nuestros compañeros de Reker Cocinas porque tienen aquí su cocina K7, una cocina preparada 100% para la intemperie y para estar en el exterior. Voy a tener la oportunidad de poder enseñaros cada detalle de estas cocinas y por lo menos explicar todo lo que las hace únicas. Así que ni te muevas, porque empezamos. Quería comenzar explicando los dos tipos de instalación que podemos encontrar. Primero es este que estamos viendo, es una isla exenta, 360 grados alrededor, libre completamente. Este es el modelo de Rock, que luego lo veremos con detalle, porque como puedes ver, aquí encima hay una sartén, ya nos da alguna pista, y aquí tengo una tapa, y por el otro lado, como has podido ver, hay diferentes frentes. Te los quiero explicar con calma. Detrás de mí, justo, como te decía antes, es una feria, aquí no para de moverse la gente. Además, llaman tanto la atención estas cocinas que siempre encontraremos a alguien en el stand. Este es el otro modelo que podemos encontrar, pegado a una pared, el 180 grados. Puede estar conectado por la parte de atrás o también a izquierda y a derecha. Y es que estas cocinas son modulares y podemos adaptarlas al espacio. Veremos también todo lo que esconde esta parte. Y me queda una última, que es el modelo Tramontana, que lo tengo allí delante, que esa te la enseñaré después. Así que si te parece, vamos a ir viendo paso a paso todos los detalles de la cocina de exterior K7 de Rock. Quería entrar en detalle en el modelo de Rock, porque es que es el modelo más novedoso. Se presenta por primera vez aquí, en esta feria, y tiene varios avances respecto a sus antecesores. El primero y el más visual, que a mí me fascinó cuando lo vi por primera vez, es este canto que le han hecho por la parte superior, que además de canto en bisel, sirve también como tirador. Quiero abrirlo para que lo veas con detalle. Mira qué bonito hace, además trae un pequeño resalte aquí sobre la encimera que cuando cierra uno sobre el otro quedan encima y así eviten que entren los líquidos, el agua, que aguante mucho mejor la intemperie. Otro de los puntos importantísimos es que han cambiado el interior. Es que nos gustan mucho estos interiores en color grafeno, en color oscuro. Por eso el Carbon Edition, esta edición, viene con todos los interiores en color oscuro. Quedan súper bonitos y hacen un contraste además con el exterior muy chulo. Estás viendo la sartén y es que aquí hay una placa de inducción invisible. Todo en el interior certificado para que aguante la intemperie y con dos cajones para poder guardar, oye, todos esos artilugios que tenemos todos los días para cocinar. Pero claro, yo me pongo a cocinar y ¿cómo manejo? ¿Cómo trabajo con esta pieza? Pues mira, en la gaveta de al lado hay un pequeño cajón en el interior que además le han dado el mismo acabado que la encimera donde está el control. ¿Con esto yo qué puedo hacer? Yo cuando estoy cocinando abro, manejo el control fácilmente y tengo la placa invisible, la inducción invisible al lado. Y otro punto súper importante, cuando empiezas a cocinar, oye, es normal, ¿verdad? Siempre tienes que abrir algún paquete, siempre tienes que quitar, retirar algo de basura. 2 cubos de alta capacidad en el interior y además un pequeño cajón para las bayetas, lo que utilizamos los jabones todos los días cuando nos colocamos aquí en el fregadero. Y el fregadero, que era la tapa que antes no te pude enseñar, es esta aquí encima. Fíjate, lo retiras. Yo lo voy a colocar justo aquí al lado, pero imagínate que tienes detrás una mesa auxiliar. También lo puedes utilizar como tabla o como bandeja para colocarlo en la parte de atrás. El grifo, muy sencillo. Tiro hacia arriba, saco el grifo y además descubro este tipo de fregaderos hechos completamente en piedra con un diseño precioso en el que puedes apreciar toda la complejidad que tienen este tipo de cocinas. Lo voy a dejar así abierto porque me gusta mucho. Hay un punto que además me llamó la atención porque yo pregunté, ¿y cuando llueve y esto que está así en la intemperie, qué ocurre? Me han dicho que tiene un pequeño desnivel, solamente de 4 grados de pendiente, para que el agua, cuando llueve, viene toda hacia el fregadero y el fregadero actúa como si fuera un desagüe, como si fuera un sifón. Una cocina completa para tener en tu jardín y que no te falte de nada. Quería entrar en profundidad del modelo Chaloc, lo acabamos de ver antes, ¿no? A una pared en 180. ¿Por qué? Porque venimos de Rock, de cocinar con una inducción, pero me puedes decir, Dani, yo quiero algo más, quiero que cuando llegue el fin de semana, quiero preparar una buena barbacoa, quiero tener también un fuego de gas donde pueda hacer diferentes asados y diferentes tipos de cocción. Vale, pues este es tu modelo, porque tiene un gran punto, un núcleo muy grande de barbacoa y además lo bueno que tiene es que han diseñado una pieza, que la voy a coger, dame un instante, porque la tengo aquí guardadita.
Mira qué bonito viene el interior, mira dónde está todo organizado en estos cuberteros. Vale, pues mira, esta pieza, se conecta aquí y con esto lo que conseguimos es que el módulo donde están las brasas suba y baje sin que cambie de plano la zona donde nosotros estamos cocinando. Y esto, para los que nos toca hacer la barbacoa, créeme que es muy cómodo. Además, tiene aquí debajo una pequeña palanquita donde puedes controlar la cantidad de aire que entra en el interior de la brasa para así conseguir mayor o menor fuego. Pero puede que me digas, hoy no me da tiempo hacer la lumbre, hoy quiero algo más sencillo. Bien, para eso también han pensado. Tenemos este gran fogón profesional en el que podemos utilizar un wok, una sartén o cualquier accesorio con el que se pueda trabajar con gas. Y a mayores le podemos colocar esta plancha que hace dos funciones, zona de grill y zona de plancha. Y créeme que esto pesa de verdad, tiene que ponerse caliente de verdad. Lo colocas aquí, no prendes el fuego, enciendes, cocinas perfectamente y puedes dejarlo todo por los alrededores. Y claro, algo que no puede faltar nunca cuando arrancas a cocinar es tomarte un refresco fresquito, abrir quizá alguna otra bebida, pero ¿cómo tienen que estar? Estamos en un jardín, ¿cómo deben de estar? Deben de estar frescas. Por fin tenemos el primer frigorífico de integración certificado 100% para estar en el exterior. Mira qué bien, donde puedes tener aquí colocadas todas tus bebidas frías completamente. Cierras la puerta una vez más, desaparece por completo y consigues tener tu cocina cerrada completamente. Zona del fregadero, lo estábamos viendo también atrás, dos grandes cubos de basura, porque al final aquí siempre hay mucho movimiento y necesitas los cubos de basura. El interior, como lo acabamos de ver, con los departamentos laterales para que tengas siempre las pequeñas bañetas y lo que utilizas todos los días. Y te lo enseñaba antes rápidamente, pero yo creo que merece la pena que lo veamos más despacio. Tienes la zona de abajo para colocar las gavetas. Y mira cómo te suministran todos los accesorios que vas a necesitar cada día. Ahora ya no hay excusas, ¿eh? Tienes que terminar, limpiarlo y dejarlo tan bonito como lo tenemos aquí. Con los cuberteros de madera en el interior siempre tendrás la cocina bien organizada. La altura de la cocina, la que estamos acostumbrados a ver, entre 90 y 92 centímetros, dependiendo de la regulación. Y una buena profundidad, 73 centímetros de profundidad para poder aprovechar al máximo la encimera de este bonito modelo de cocina. Hay un accesorio en esta cocina que te voy a enseñar ahora que no te lo podrías ni imaginar, porque yo cuando lo vi por primera vez me quedé muy sorprendido. Vamos a ver el modelo Tramontana y tengo aquí los dos mismos sistemas de cocción que acabamos de ver, pero en este caso los tengo cerrados. Y es que quiero aprovechar para hablarte de su construcción. Están hechos en acero, lo cual ya le da una consistencia para el exterior fantástica, pero es que además están pintados a polvo y se han secado en un horno, por lo tanto la pintura ha quedado impregnada 100% dentro del producto y del material y esto le da una consistencia para estar en tu jardín, en el exterior de tu casa, fantástica. Abres, colocas la pieza de seguridad, abrimos también aquí, colocamos la pieza de seguridad y ya volvemos a tener las dos zonas exactamente igual que las que acabamos de ver. Otro detalle muy importante, algo innovador, completamente revolucionario dentro del sector, es su puerta. Una puerta de porcelánico en 9 milímetros, con las dos caras vistas. Esto es lo complicado, hacer las dos caras vistas y que además en el canto siga teniendo el mismo color, dibujo y serigrafiado que el resto del producto. Me parece una locura ver la puerta así de acabada en el interior. Puntos muy importantes también porque son cocinas que están en el exterior, entonces hay que cuidar todos estos detalles. Todos sus cajones y todas sus gavetas vienen con unas pequeñas líneas, unas pequeñas aperturas que lo que permiten es que si cae algo de humedad, entra algo de agua por un casual en el interior o incluso para los olores y las humedades, todo esto ventile y consiga salir hacia el exterior. Eso también, ese detalle me ha gustado muchísimo. Y hay un punto en el que, bueno, te lo voy a explicar. Hay un punto en el que podemos estar en el jardín y puedes tener las copas y puedes tener los vasos aquí dentro, ¿no? Del mueble. Y me vas a decir, hombre Dani, pero claro, darme un instante que paso por aquí detrás. Dani, claro, cuando me voy a tomar una cerveza, pues oye, si la copa estuviera un poco fría porque está caliente o se me ha olvidado un vaso o una copa dentro de la mesa del jardín, ¿qué hago? Bueno, pues este era el accesorio que yo quería enseñarte. Mira, ¿ves esta flor, este rosetón, este pequeño accesorio que hay aquí? Esta pieza lo que hace es que utiliza el nitrógeno para enfriar las copas. Me han comentado que
Con 3 segundos enfría la copa lo suficiente para tomarte un vino en la temperatura y con 6 segundos enfría la copa para tomarte una cerveza. Y me imagino que querrás verlo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues mira, simplemente cojo la copa, voy a contar en alto. 1, 2, 3 segundos. Tú no lo notas, pero está fría, ¿eh? Y ahora voy a darle los 6 segundos que necesitaría para una cerveza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjate, no me digas que no dan ganas de tomarse un refresco fresquito en una de estas copas. Podemos cocinar, podemos tener todo bien organizado y guardado, sabemos que el mueble resiste a la intemperie y además, si nos queremos tomar un refresco fresquito, también tenemos el accesorio del nitrógeno. Una de las preguntas que más se repite siempre que ves este tipo de cocinas es: oye, pero ¿y cómo está fabricado el interior? Porque lo que está claro es que el exterior forrado completamente en porcelánico no va a dar ningún problema, pero en este caso es que el interior sigue en esta misma filosofía, porque está compuesto 100% el módulo de aluminio. Ni está forrado, ni lleva una capa, ni solo una pequeña pieza, sino que 100% forrado en aluminio. Y esto nos da una tranquilidad para este tipo de productos que está a la intemperie total. Y algo que también me llama mucho la atención es una gomita que discurre en la vertical de los laterales, es decir, de arriba abajo en todos los muebles, y tiene dos funciones. La primera es que cuando cierras esta puerta en porcelánico sea mucho más agradable su cierre progresivo. Y la segunda es que la goma lo que hace también es intentar aislar por si el agua viene racheada o viene en otra dirección. Un punto importantísimo. Te he intentado sacar todos esos detalles que a mí me han llamado muchísimo la atención, pero es normal que te quede alguna duda, que quieras saber todavía mucho más acerca de estas cocinas. Por eso te recomiendo que pases a visitar su página web www.cocinasreker.com con 2 Ks. Pero también te digo, ¿quieres ver las últimas novedades? ¿Quieres ver más contenido acerca de estas cocinas? Entonces te recomiendo que te pases por su cuenta de Instagram, @RekerCocinas. Oye, espero que te haya encantado este programa especial. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Primero sería una isla, como la que estamos viendo, perdón. Vamos a grabar al que graba. Vale, tenemos el tráfico detenido detrás, todo bien. Dame un 3, 2, 1 siempre. 3, 2, 1. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas.